nuevamente. Tanta gente que entró de golpe hizo colapsar el Instagram, ¿viste? Sos un blockbuster. Sí, sí, lo que pasa es que también, viste, digamos, un país que persigue tanto a las empresas de comunicaciones, y obviamente, digamos, la red tampoco está muy apta para recibir shocks fuertes, por decirlo de alguna manera. Así es que, bueno, como te decía, hay cursos donde claramente está la instrucción de estigmatizarme, de insultarme, de perseguirme. Y bueno, estas cosas, digamos, han sido denunciadas y sin embargo la Universidad de Buenos Aires, o sea, y otras universidades públicas parecieran avalar estas prácticas. Eso sí, digamos, o sea, si esto mismo, digamos, se lo hiciera a alguien de izquierda sería un escándalo nacional, y si se lo hacen a un liberal lo avalan, o sea, con lo cual, digamos, es verdaderamente una cosa tremenda, ¿no? O sea, es muy triste lo que está pasando porque, pero bueno, esto es para que la gente tome conciencia que la educación pública, sea de gestión estatal o de gestión privada, el único fin que tiene es adoctrinar mentes y cercenar las libertades de los individuos desde su pensamiento, ¿no? Porque para los socialistas no hay mejor esclavo que aquel esclavo que está enamorado de sus cadenas. Y la educación pública básicamente lo que hace es justamente eso, ¿no? O sea, generar personas que se enamoren de su amo, por decirlo de alguna manera. O sea, es una suerte de fomentar el síndrome de Estocolmo en términos de adoctrinamiento. Sí, absolutamente, ¿no? Y vemos lo que vos decías también, esa mirada al costado, cuando hablamos, vemos la posición del presidente respecto del tema Cuba, ¿no? Cuando dice, Es no lo se está respetando mismo. derechos humanos. Es exactamente lo mismo, Martín, es exactamente lo mismo. Es decir, lo interesante es que lo que tiene que entender la gente, que visto ligeramente, pareciera que tienen un doble estándar, pero no es que tienen un doble estándar. En realidad son perfectamente coherentes. Toleran todo a la izquierda y no toleran nada a un pensamiento distinto al de la izquierda. O sea, si vos no sos de izquierda vas a ser perseguido, vas a ser atacado, vos sos agredido y te tildan de violento. O sea, esa es la lógica. Es decir, entonces si vos decís la verdad, te tildan de loco, te tildan de antisocial, o sea, eso es lo que ha logrado el marxismo cultural, y bueno, en Argentina es un caso emblemático de cómo eso funciona, ¿no? ¿Y cómo ves la situación de la Argentina actual en términos económicos, políticos, sociales? ¿Dónde estamos? ¿Para Mira, dónde vamos? ¿Qué riesgos existen? mira, para mí Argentina es una economía que es un volcán a punto de erupción, ¿no? O sea, vos tenés que el año pasado terminamos con un nivel de déficit fiscal que básicamente es propio de una crisis, pero de las crisis colosales de Argentina. Sí. Si bien este año hay un ajuste fiscal, en este momento, digamos, estaría en torno a 3 puntos del PBI el ajuste, la realidad es que es un ajuste que no es sostenible. Básicamente el ajuste está hecho, eh, digamos, si vos lo querés explicar, digamos, tiene que ver con 18 reformas fiscales que nos subieron los impuestos, o sea, una economía que está saturada de impuestos. Parte tiene que ver con la licuación del gasto público respecto de la inflación, porque la recaudación creció el 75, parte por la recuperación cíclica, parte por las reformas fiscales, parte por la inflación. Y por otra parte, digamos, ir con contrapartida, por ejemplo, como la del caso de los jubilados. A los jubilados el año pasado se les robó 150.000 millones de pesos, o sea, digamos, o sea, si hubiera ajustado la corporación política 10% de sus ingresos, eso hubiera sido más que suficiente para no ajustar los jubilados, y este año eso continúa, básicamente porque mientras que la inflación de los últimos 12 meses está en el 50%, el reajuste de los jubilados es del 30%.
Por lo tanto, ese ajuste no es sostenible, o sea, digo, tarde o temprano eso va a generar problemas, pero además, o sea, el propio jefe de gabinete, digamos, en el Congreso dijo que en el segundo semestre, digo, obviamente de cara al año electoral, o sea, va a estar aumentando fuertemente el gasto público y Argentina no tiene otra forma de financiarlo que no sea con emisión monetaria, porque recordemos que Argentina cayó en la categoría de standalone, es decir, básicamente es como una suerte de paria financiero, o sea, es un innombrable en los mercados financieros y tiene razón, digamos, Morgan Stanley a mandar a Argentina a esa categoría, porque Argentina no solo que no cumple las condiciones de solvencia intertemporal en términos de superávit primario, que Argentina no tiene, sino que además Argentina ni siquiera tiene la voluntad de pago, lo que se llama el willing to pay, o sea, Argentina, o sea, los políticos argentinos son ladrones y básicamente están dispuestos a barrer con todo lo con todos los recursos que tengan, digamos, o sea, la voracidad de los políticos argentinos es infinita. Entonces, tenés un desequilibrio fiscal enorme, tenés un desequilibrio monetario de más de 10 veces a uno, porque si vos mirás la oferta monetaria, mirás, por ejemplo, la base monetaria y tenés el equivalente de una base monetaria y media guardada en el balance del Banco Central en forma de LELIQs y pases, o sea que eso es emisión monetaria futura, digamos, tenés la potencialidad de un déficit fiscal que va a implicar otra base monetaria más. Entonces, en una situación de tensión, vos podrías estar multiplicando la cantidad de dinero por 3,5 veces. Y si a eso le sumás que la demanda de dinero debería estar en el orden de 3-4% del PBI y oscila entre 10 y 12, poner entonces multiplicás 3 veces de desequilibrio de demanda por 3,5 de oferta, eso te da 10,5, o sea, con lo cual, digamos, tenés una inflación subyacente en un momento de tensión y crisis del orden del 950%, o sea, estarías multiplicando todo por 10,5, es decir, que el desequilibrio monetario es enorme. Digamos, no solo, digamos, entonces tenés un desequilibrio fiscal, tenés desequilibrio monetario, en el plano externo tenés un desequilibrio enorme, digamos, o sea, tenés una brecha del 80% con una cantidad de controles que es verdaderamente monstruoso. En materia de actividad, o sea, Argentina, si todo le sale bien, va a tener un PBI per cápita que va a estar en torno al 17-18% debajo del 2011. Argentina no crea puestos de trabajo, o sea, la cantidad de puestos de trabajo neto desde el 2011 hasta acá, en los últimos 10 años, cayó 225.000 puestos de trabajo, y en ese contexto, digamos, con una población creciente, o sea, lo que vos tenés es que aumenta el desempleo, pero cae fundamentalmente el salario real, es decir, la inflación básicamente lo que busca es licuar los salarios reales para ocultar el problema verdadero que hay en términos de salarios reales. Y en ese contexto los salarios son los mismos que el año 2004, por eso la Argentina tiene, digamos, o sea, 50% de pobres y 11% de indigentes, es decir, básicamente lo que está reflejando es esta economía que no crece, que no para de caer sistemáticamente, digamos, un proceso de decadencia iniciado allá poquito más de hace 100 años. Entonces, la realidad es que cuando uno mira la situación de Argentina, es una situación absolutamente desequilibrada y que lo que uno ve es que si, digamos, Argentina, ese exceso de demanda que genera como consecuencia del cepo en el mercado de divisas y que tiene un exceso, como consecuencia un exceso de oferta en el resto de la economía, ¿no? Digamos, porque implica, por ejemplo, no sé, cuando nos echaron del índice de emergente para mandarnos a Tanalón, sí, eso implica que los fondos que tenían bonos y títulos de Argentina se desprendieron de ellos, el precio de los mismos cayó, la tasa de interés subió, sí, digamos, eso se manifestó como un aumento del riesgo país, ese exceso de oferta entonces en el mercado de bonos tiene como consecuencia alta que implica un exceso de oferta, digamos, en el mercado de bienes. Eso, digamos, golpea sobre el mercado de trabajo, generando un exceso de oferta del mercado de trabajo que se traduce en pérdidas de puestos de trabajo y pérdida del salario real.
No solo eso, sino que eso además genera, digamos, que también caiga la demanda de dinero, entonces genera un money overhang aún todavía muchísimo mayor. Y, digamos, lo único que atinan es poner controles de capitales que aumenten la base imponible del impuesto inflacionario, que es un impuesto no legislado. Por lo tanto, imagínate que si yo considero que los impuestos son un robo en condiciones normales, imagínate, digamos, uno no legislado. O sea, es verdaderamente un delito colosal, es un delito, digamos, por el cual, digamos, los políticos nos roban entre 5 y 6 puntos del PBI. O sea, por lo tanto, lo que yo creo que básicamente la gran la oligarquía política, los ladrones de la política en contra de aquellos honestos que nos rompemos el lomo laburando para ganar el pan con el sudor de la frente, ¿no? Ujú. Perfecto. Y te pregunto en este contexto, ¿cuál es tu visión respecto de las palabras del Papa de que el derecho de propiedad es secundario, ¿no? Y los bienes son universales? Entonces hay que posponer la relevancia de los derechos de propiedad para que estemos todos mejor. Mira, me parece que, digamos, el Papa vive teniendo un conjunto de frases muy desafortunadas, esta es una de ellas. El Papa, la realidad es que postula cosas en economía que van directamente en contra de los 10 mandamientos, ¿no? Porque, digamos, se propone un sistema como el comunista que asesinó a 150 millones de seres humanos, propone la justicia social, que es un robo, ¿no? Que es un trato desigual frente a la ley. Sería como que, digamos, o sea, para Bergoglio los 10 mandamientos para un grupo, para sus amigos son de una manera y para otros de otra. Además, o sea, está el tema de no codiciar los bienes ajenos, o sea, por lo tanto, digamos, aquello que plantea, digamos, Bergoglio, además está de patadas con las Santas Escrituras. En ese sentido, me parece que es un ser nefasto, o sea, para aquellos, digamos, que profesan la religión católica es una gran frustración, digamos, porque al inicio daba la sensación de que se trataba de alguien que verdaderamente venía a hacer una buena labor y lo que uno ve es que su combate, digamos, o sea, contra el capital como una forma de ayudar a los más vulnerables en el planeta, en realidad lo que está haciendo es ir en contra del sistema que erradica la pobreza y trabajar justamente por un sistema que lo único que hace es generar, digamos, más pobres y más asesinatos, ¿no? Porque recordemos que es el sistema que tanto defiende Bergoglio, sí fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinó a 150 millones de seres humanos. Pero recordemos, por ejemplo, lo bien y lo cómodo que se siente Bergoglio cuando tiene que estar con jerarcas sanguinarios, asesinos comunistas, digamos, como era el caso de Fidel Castro o como Nicolás Maduro o cualquier hijo de remil puta de izquierda, digamos, que de pedazo de mierda que ande dando vuelta por el planeta, digamos, Bergoglio, si es de izquierda, lo va a festejar, ¿sí? Y obviamente, digamos, siempre va a mostrar desprecio por aquellas expresiones más emparentadas con la defensa de la libertad, o sea, por lo tanto, digamos, o sea, es uno de los grandes enemigos de la libertad y es uno de los grandes enemigos de la prosperidad, del bienestar, y es el mayor enemigo, te diría, de los pobres que quieren salir de la pobreza, o sea, por lo tanto es un ser absolutamente nefasto y que está causando un nivel de daño enorme. Y la verdad es que con argentinos como Bergoglio uno no le queda otra que sentir mucha vergüenza. Pero en el fondo, digamos, Bergoglio no es ni más ni menos que una expresión, digamos, de la mierda que tenemos de corporación política, estos oligarcas que lo único que hicieron es arruinarle la vida a la gente con cerca de 170 impuestos, cerca de 70.000 regulaciones, una verdadera catástrofe, y que han hecho que el país, de ser el más rico del mundo, llegara a la pandemia 70 y ahora vaya acá, está en torno al 120. Digo, pero esto inexorablemente, digamos, o sea, explota sí o sí, porque, digamos, lo que quedó pendiente de la respuesta anterior es que
si el gobierno para frenar el desequilibrio cambiario, si quiere más controles, va a terminar castigando más a la actividad y el empleo y a los salarios reales, generando más pobres e indigentes. Y si libera el mercado, digamos, o sea, con la demanda de dinero desplomándose, también va a generar una crisis, o sea, de órdago. Por lo tanto, o sea, inexorablemente Argentina va a explotar y Bergoglio, en lugar de ser un factor que pueda ayudar, digamos, a la salida de la Argentina cuando estalle, y en realidad Argentina está estallada, digo, lo que pasa es que la gente no la ve hasta que no sea esos estallidos épicos, pero una vez que eso pase, digamos, claramente Bergoglio no sería parte de la solución, sino que sería una gran parte del problema. Y, digamos, si eso uno lo ve con sus socios, ¿no? Digamos, o sea, con Grabois. Que dicho sea de paso, habría que ver qué hay entre él y Larreta con el tema del cartón, ¿no? Digo, porque hay gente que cree que la solución es Horacio, o sea, el comunista Horacio. O sea, y Heidi, que le propone a la gente, digamos, con calificaciones y que le podría ir mejor en el exterior, le propone que se quede para robarle la plata y ella hacer populismo con la plata ajena, porque si lo hace ella está bien. Y te pregunto, Digo, y esto digo, lo dijo en TikTok, ¿no? O sea, digo, el cual dimos ese, he criticado muy fuertemente. claro, y te iba a preguntar justamente para ir cerrando sobre el tema electoral. ¿Cómo ves las elecciones? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué amenazas? ¿Cómo está parada las distintas alternativas? Eh, ¿Cómo ves todo esto? Mira, mira, nosotros desde el espacio que tengo el privilegio de estar liderando en este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llama La Libertad Avanza. Nosotros estamos dispuestos a dar la batalla frontalmente contra el status quo, o sea, nosotros hemos decidido eh, resistir a la tentación valijera y hemos decidido ir por fuera del sistema. Es decir, lo que tiene que comprender la gente es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el status quo es el PRO. Es decir, que si vos querés ir contra el status quo, o sea, no es el kirchnerismo el status quo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Larreta, ¿sí? Hace 4 periodos que está adentro de la ciudad, entonces es el cuarto periodo. Así que lo primero que diría es a aquellos que dicen que están contra el status quo, ¿sí? O contra la vocación totalitaria, habría que contarles, digamos, que Larreta, digamos, se hace 4 periodos que está, digamos, 2 acompañando a Macri y 2 él. Y no solo eso, sino que además, digamos, es un señor que tiene una profunda vocación totalitaria, que está todo el tiempo, digamos, armando estrategias políticas para evitar que sus competidores puedan competir o creando competidores falsos para, digamos, o sea, dinamitar otras alternativas. O sea, que tengan claro que, digamos, o sea, es lo más sucio de la política argentina. Por otra parte, también, digamos, es mentira, digamos, o sea, digamos, que haya un riesgo en el Senado, ¿sí? Digamos, otra de las mentiras que solían decirse, porque en realidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se renuevan bancas de senadores. No solo eso, sino que, digamos, o sea, la realidad es que Juntos por el Cargo siempre votó lo mismo digamos, que el kirchnerismo, así que en el fondo tampoco son muy distintos. Y además, digamos, está claro, digamos, que Larreta es profundamente colectivista. Sus ideas no son muy diferentes a las que impulsó, digamos, o sea, te puede impulsar Máximo Kirchner, lo mismo para Vidal, o sea, sus propuestas son muy parecidas. La única diferencia son los buenos modales. En el caso de Larreta todavía te diría que es aún todavía mucho más colectivista, porque además tiene una vocación totalitaria muy marcada, donde, digamos, o sea, su avance sobre medios de comunicación y sobre, digamos,
y sobre otros espacios políticos para tratar de dinamitar la competencia, claramente es grosero. Por lo tanto, digamos, ni los socialistas de malos modales ni los socialistas cool para nosotros son una alternativa. Eh, y obviamente, digamos, para tratar de quedar mordiendo algún carguito, o sea, nosotros no estábamos dispuestos a meternos ahí, digamos, o sea, no nos interesan ni las valijas ni los carguitos, o sea, nosotros queremos dar una pelea para cambiar el sistema y no asociarnos con los socios de los kirchneristas. Y además, o sea, decir que, digamos, en la ciudad tenés riesgo con el kirchnerismo es bastante precámbrico intelectualmente, ¿no? Porque la verdad que el kirchnerismo, o sea, está lejos de ser una fuerza importante en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, la verdad que es más, la única vez que ganó el peronismo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que era la capital federal, en aquel momento fue, digamos, en 1991, cuando, digamos, o sea, Herman González le ganó al radicalismo con Marta Mercader, o sea, pero no es que, digamos, o sea, ganó Herman González y el peronismo. En realidad perdieron los radicales poniendo a una señora como Marta Mercader que no estaba en condiciones de ser parte de ese proceso y ojalá se dé esa situación en la cual, digamos, María Eugenia Vidal sea Horacio Rodríguez Larreta, sí, lo que fue, digamos, Marta Mercader al radicalismo. Recordemos que después eso comenzó la decadencia, digamos, y se convirtió solamente el radicalismo en un sello institucional con mucha presencia, digamos, en el interior, que hoy, digamos, Juntos por el Cargo no lo tiene, digamos, por eso, digamos, o sea, no se pueden despegar del internacional socialista, que es el radicalismo, ¿sí? Porque, claro, los necesitan para poder, digamos, pensar que vos en los pueblos tenés básicamente el PAMI, ANSES, o sea, el Banco Nación, la Unidad Básica Peronista y, digamos, y el juntadero de gente radicheta, así que en ese sentido yo creo que básicamente lo sostienen por eso, no por, digamos, o sea, pero bueno, fíjate que le están saliendo tan mal las cosas a Larreta que ahora, digamos, hasta se le animó una lista del propio radicalismo. O sea que uno no sabe si es verdaderamente algo que tiene que ver con la vocación de Lustó de ser jefe de gobierno en el 2023 y, digamos, acceder al maxi kiosco, es decir, a la caja de todas las cajas de Argentina. Sí, por eso, digamos, Jorge así lo llama maxi kiosco, digo, porque es el lugar con más kioscos de todo el país. Digamos, y hay algunas personas, digamos, que se han beneficiado mucho de ello, digamos, pero al margen de eso, te diría que la otra habría que ver por qué, digamos, o sea, los radicales están, digamos, presentando esto, ¿no? O sea, no sabemos si lo hacen porque verdaderamente está la vocación de Lustó, digamos, por ser jefe de gobierno y que se ve amenazado con la estrategia larretista jugando a Vidal en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando, digamos, o sea, venía de ser gobernador y decía que lo único que le importaba eran los bonaerenses, ¿no? Lo cual, digamos, o sea, terminó mostrando que es una hipócrita y una mentirosa, sino que la otra alternativa es, o quizás están, digamos, esperando, están gestando esta amenaza, digamos, para ver si reciben alguna valija. Entonces, digo, todo es muy sucio. La verdad es que lo más interesante de este proceso electoral es que está mostrando las caras monstruosas de algunas personas que la gente cree que son buenos y en realidad son los más malos de todos. Javier, querido, muchísimas gracias por esta posibilidad de haber compartido este rato con vos, escuchar tu palabra, tu opinión, tus propuestas y por entusiasmar a las nuevas generaciones, insisto, porque me sigue sorprendiendo ver a chicos vivando tu nombre y repitiendo tus argumentos, pero comprendiendo tus argumentos también, no repitiéndolos de memoria, ¿no? Comprendiendo la lógica
del funcionamiento de la economía, del gasto del Estado, del déficit fiscal, de la presión tributaria. Y bueno, y te invitamos a cerrar con las palabras que vos quieras para esta audiencia que nos acompañó. Bueno, yo lo que quiero dejar es un mensaje de mucha esperanza, mucha esperanza. En una de las maravillosas oportunidades que tuve en mi vida de estar en un panel con Alberto Venegas Lynch, hijo, en la Universidad de Belgrano, recuerdo, digamos, cuando hicimos una tenida académica, nuestro máximo prócer, Alberto Venegas Lynch, hijo, el máximo liberal de todos los tiempos, digamos, de Argentina y probablemente uno de los más importantes de habla hispana, digamos, al mismo nivel que Jesús Huerta de Soto. En ese momento, Alberto señaló que él estaba muy optimista. Recordemos que ese día nosotros llenamos el auditorio principal de la universidad, llenamos uno en paralelo, llenamos también digamos, el pasillo, o sea, fue algo verdaderamente impresionante para una tenida académica. No es que fuimos a hablar de cómo estaba la economía, fuimos a hablar de temas académicos. Y en ese contexto Alberto señaló que lo que a él le sorprendía es que, digamos, él veía un gran movimiento de jóvenes y que a diferencia de lo que había pasado en los 80 con la UCD, él lo que le entusiasmaba mucho es que estos jóvenes estaban mucho más formados, eran mucho más sólidos, o sea, tenían mucho más background en términos de lectura, y que eso era una cosa verdaderamente novedosa, muy interesante. Esto, digamos, o sea, lo manifestó una vez en un vivo Alberto Medina Méndez. Dice que allá en Corrientes le llega un chico y le dice, un chico de 15 años, entonces el chico llega y Alberto le pregunta, bueno, ¿a qué venís? Digo, ¿por qué venís acá? Y le dice, yo soy liberal de Milei. Bueno, está bien, ¿no? ¿Y en qué te podemos ayudar? Quiero leer Rothbard. Es decir, lo importante no es la primera frase, lo importante es la segunda. El chico quería leer Rothbard, a los 15 años quería leer Rothbard, y vos sabés, Martín, que, digamos, o sea, leer un autor austríaco, digamos, en las universidades públicas es como digamos, un oxímoron, ¿no? O sea, digo, vos le preguntás a un graduado de economía de una universidad pública y le decís quién es Ludwig von Mises y cree que es el 9 de Holanda. Por lo tanto, digamos, o sea, eso es un elemento muy positivo. El otro elemento muy positivo es que distintos estudios muestran que 1 de cada 4 y hasta 1 de cada 3, es decir, entre el 25 y el 33% de los jóvenes, ¿sí?, sub 30, y en algunos casos sub 35, digamos, se manifiestan libertarios, directamente, liberales y libertarios. Es decir, se identifican con la idea de la libertad y con los libertarios. O sea, con lo cual, en ese sentido, la verdad que hay futuro, y ese futuro, como dijo José Luis Espert, digamos, en el cierre de la campaña del 2019, Argentina tiene futuro si ese futuro es liberal. Así es que les dejo un gran abrazo, ¿sí? El agradecimiento a personas como vos, Martín, que sos un gigante, además un gran tipo, ¿sí? Y quiero decirles que los zurdos están temblando, porque ven que la libertad avanza. Así es que ¡viva la libertad, carajo! Un abrazo, nada más que decir. Nos vemos. Gracias a todos. Chau, chau, chau. Abrazo. Gracias. Chao. Abrazo. Chao.